Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a esta charla sobre pensamiento STEM y la relación con la matemática. Vamos a proyectar unas diapositivas. Para que vamos mirando. ¿Listo? Entonces, por favor, me confirman si se está viendo la diapositiva. Sí, profesor, está bien. Ok, perfecto. Entonces, vamos a hablar un poco sobre lo que es el pensamiento matemático y su relación con proyectos STEM, ¿sí? Entonces, y vamos a mirar un poco la creatividad y la resolución de problemas. Entonces, primero, pues, lógicamente, miremos qué es la metodología STEM, ¿no? La metodología STEM, entonces, básicamente la metodología STEM integra lo que es ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemática. Inicialmente, pues, la parte de arte no era considerada. A partir de hace algunos años ya se empezó a considerar y hoy en día se habla de STEM más, para involucrar, puede ser lenguaje, ética, o sea, todo lo que se quiere integrar a esta metodología. Básicamente el STEAM integra todas esas áreas y la idea es abordar problemas reales de manera interdisciplinaria. Esta metodología STEAM promueve habilidades como, uno, la creatividad, o sea, es proponerle ciertas situaciones, por eso se relaciona mucho con la matemática, la resolución de problemas, ¿sí? Siempre en la metodología STEAM la idea es que se haga un planteamiento de algún problema y a partir de grupos o a partir de equipos que se formen, pues lo resuelvan. También se promueve lo que es el pensamiento crítico, lo que es el trabajo colaborativo, ¿no? No trabajo en equipo, sino trabajo colaborativo. Es un enfoque que conecta práctica y teoría y prepara a los estudiantes para desafíos del mundo real, del mundo que hoy en día estamos viviendo con todos los avances tecnológicos y los avances de la inteligencia artificial. ¿Cuáles son los beneficios de adoptar una metodología STEAM? Esta metodología ayuda a los estudiantes, uno, a conectar disciplinas de forma significativa. Una de las grandes problemáticas que siempre se ha mencionado en la parte educativa es el hecho de que las disciplinas parecen estar aisladas y cada uno, no hay, digamos, un punto de conexión, ¿sí? Son como islas que no tienen puentes que las conecten. La idea del nacimiento de la metodología STEAM es precisamente brindar esos puentes de conexión entre las diferentes disciplinas. También ayuda a desarrollar habilidades transferibles para la vida, porque la idea de la metodología STEAM siempre es tomar un problema de la vida cotidiana y tratar de darle solución a partir de un proyecto. Mejorar el aprendizaje activo a través de proyectos y experimentación. La metodología STEAM tiene eso, ¿no? Siempre promueve lo que es el aprendizaje activo, es decir, siempre los estudiantes deben ser parte dinámico dentro del proceso. No es el docente el que propone, dirige y hace, sino que el docente propone, los estudiantes proponen, hacen una negociación y llegan a cuál es el proyecto que quieren trabajar, ¿sí? Enfrentar problemas complejos de forma creativa e innovadora. Muchas veces, y esto pues a raíz de la matemática contribuye mucho, porque es que a través de procesos matemáticos podemos trabajar con los estudiantes, que ellos aprendan a no solo aplicar una heurística, o sea, una forma de enfrentar un problema, sino que tengan varios elementos para hacerlo. ¿Listo? Ahora miremos el pensamiento matemático. Sabemos que el pensamiento matemático es clave, uno, para analizar datos y modelar fenómenos, ¿sí? Es muy, muy importante en esa parte. Digamos que es una de las fortalezas más grandes de la matemática, el análisis de datos y la modelación de fenómenos. El pensamiento matemático también es importante a la hora de resolver problemas con razonamiento lógico, ¿sí? También es importante para conectar ideas interdisciplinarias mediante modelos matemáticos. Y la matemática actúa como el eje que une todas las áreas de STEAM, es decir, la matemática es como esa, digamos, esa cadena bajo la cual se unen todos, porque al final lo que se busca en el STEAM
es modelar y tirar al final un prototipo. ¿Sí? Ese prototipo pues va a tener una modelación y detrás de esa modelación lo más probable es que haya una ecuación matemática. Ahora miremos o repasemos un poco los tipos de pensamiento matemático propuestos por el Ministerio de Educación en Colombia. ¿Sí? Básicamente los tipos de pensamiento matemático sabemos que son 5. El primero es el pensamiento numérico y los sistemas numéricos. Sabemos que pues, el pensamiento numérico es la capacidad de comprender y trabajar con números en diversos contextos, utilizando estrategias y herramientas matemáticas para resolver problemas. Este tipo de pensamiento incluye el reconocimiento de patrones, la comprensión de las relaciones numéricas y la habilidad para realizar cálculos mentales y escritos. Y los sistemas numéricos, ese conjunto de números y reglas para operarlos. Entonces, la pregunta aquí vendría es, bueno, ¿cómo relaciono el pensamiento numérico y los sistemas numéricos en un proyecto STEAM? Entonces, los proyectos de STEAM pueden ser proyectos a largo, mediano o corto plazo. Entonces, yo puedo tener aquí, digamos, estructuras muy sencillas, como por ejemplo, aquí puedo tener simplemente una recolección de datos y mirar el comportamiento de esos números a través de un promedio, una media, y meterle un poquito la relación estadística que estaríamos hablando del pensamiento estocástico, pero en el análisis numérico de cómo se comporta ese número también estamos hablando de pensamiento numérico. Siempre debemos tener en cuenta que los pensamientos matemáticos no son independientes, sino que confluyen siempre en un modelo. ¿Listo? El otro pensamiento matemático es el espacial o geométrico y los sistemas geométricos. Recordemos que la parte del pensamiento espacial es la capacidad que tenemos de visualizar, manipular y razonar sobre objetos y formas en el espacio. Esto implica la comprensión de las propiedades y las relaciones entre las figuras geométricas y la habilidad para interpretar y crear representaciones espaciales como mapas, diagramas, modelos tridimensionales, etc. Y los sistemas geométricos son conjuntos de conceptos, axiomas y teoremas que describen las propiedades y relaciones de esas figuras en el espacio. ¿Ok? Y recordemos que el sistema métrico y los sistemas métricos, el sistema métrico tiene que ver con la capacidad de comprender, utilizar y razonar sobre las medidas y sus relaciones en diferentes contextos. Incluye la habilidad para estimar, medir y calcular utilizando diversas unidades y herramientas de medición, así como para interpretar y comparar figuras y magnitudes. Los sistemas de medida son conjuntos organizados de unidades, tenemos el sistema métrico decimal, el sistema inglés. ¿Listo? El sistema aleatorio, sistemas de datos, es todo lo que tiene que ver con la parte de estadística, tanto descriptiva como inferencial, además de la probabilidad. Y finalmente, uno de los sistemas más complejos, que es el sistema variacional y sistemas algebraicos y analíticos, es el que une todo esto de la metodología STEAM y la que nos permite finalmente hacer una modelación de los datos. ¿Listo? Voy a mirar, a ver, ¿por qué es importante o cuál es la importancia del pensamiento matemático en la educación STEAM? Muy sencillo, porque el pensamiento matemático nos permite resolución de problemas complejos. ¿Por qué? Porque facilita la creación de modelos y simulaciones para predecir y optimizar soluciones. Además, fomenta el pensamiento crítico, ayudando a analizar datos, justificar decisiones y argumentar con base en evidencias. Conecta disciplinas, o sea, el pensamiento matemático nos ayuda a integrar ciencias, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas en proyectos significativos. Prepara para el futuro porque ayuda a desarrollar habilidades como la creatividad, la innovación y la adaptabilidad tecnológica. Muchas de las cuestiones tecnológicas a veces no las entendemos porque hay cierta matemática detrás de ellas. Desarrolla habilidades personales, ayuda a incrementar la confianza al aplicar la matemática en contextos reales y multidisciplinarios. Y ejemplos de pensamiento matemático en STEM tenemos el diseño de estructuras, por ejemplo, uso de geometría y álgebra para calcular resistencia y estabilidad, robótica, aplicación de trigonometría y cálculo para movimientos precisos, energías renovables a través de la optimización de paneles solares mediante análisis de ángulos y horas de luz y arte diseño. Entonces, esto básicamente es un recorrido como lo que es el pensamiento matemático y la educación STEAM. Pero vamos a mirar ahora unos proyectos que es básicamente lo que nos interesa
tener, ¿sí? Voy a dejar de compartir para compartir unos análisis de unos proyectos. ¿Okay? Este proyecto STEM, este STEM es un proyecto que trabajó la Organización de Estados Iberoamericanos en Ecuador. Vamos a revisarlo porque muchas veces cuando hablamos de proyectos STEAM pensamos que son proyectos que a veces, digamos, pueden ser muy complejos o muy sencillos, ¿sí? Pero no sabemos cómo organizarlos. Entonces voy a traer estos ejemplos para que miremos cómo se puede organizar un proyecto STEAM, ¿sí? Que realmente abarque las cosas. La idea es, o el sentido es que si estamos hablando de un modelo STEAM, es porque digamos que la institución cuenta con las herramientas, ¿sí? La institución se supone debe contar con las herramientas suficientes para llevar a cabo este proyecto, ¿sí? Porque si no, la idea es, entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? O sea, se supone que la institución debe contar con esas herramientas, ¿sí? Para poderlo hacer. En este caso, este proyecto STEAM es un proyecto de energías renovables y tiene que tener una guía para el estudiante, pero también debe tener una guía para el profesor. ¿Listo? Igual. Miremoslo. El proyecto, ahí tiene la introducción. STEAM son las siglas en inglés. El objetivo, nombrar la importancia de tener energía asequible y no contaminante, ¿sí? Vienen como unos, digamos, unos objetivos y a partir de esos objetivos vienen unas estadísticas. Por ejemplo, 1 de cada 7 personas no tiene acceso a la electricidad. La mayoría, esto pues es en el campo ecuatoriano, pero si lo traemos al campo colombiano, vamos a tener, digamos, unos resultados muy parecidos, ¿sí? Entonces, miren cómo el STEAM plantea una problemática que es energías renovables. Se dan unos datos, 60%, la energía es uno de los grandes contribuyentes al cambio climático, representa alrededor del 60% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero. Estándares de energía más eficientes podrían reducir el consumo de electricidad. Entonces, mire cómo hay una claramente identificada una problemática, ¿sí? La problemática. Entonces, todo proyecto STEAM debe partir de una problemática. ¿Cuál es la problemática? La cual vamos a plantear solución. Entonces dice, para aportar una solución a este grave problema, tú y tu equipo de compañeros tienen el objetivo de tomar los roles de un grupo de consultores de energías renovables. Mire que aquí el trabajo en la parte STEAM es un trabajo colaborativo, es decir, no es un trabajo en equipo, es un trabajo en colaborativo en el cual debemos proporcionar a los diferentes estudiantes que participan en el grupo un rol. Es importante darle un rol, ¿sí? Los cuales, entonces dice, los cuales quieren poner en práctica sus conocimientos para realizar un prototipo de una red de energía solar fotovoltaica en cada uno de los hogares, con planos, precios del mercado de los dispositivos necesarios, análisis del consumo eléctrico. Entonces, mire cómo aquí ya se está viendo la integrabilidad y el desarrollo del pensamiento matemático, porque cuando hablamos de precios del mercado, hagamos análisis del consumo eléctrico de las casas, entonces ya estamos metiendo un pensamiento matemático. Viene aquí cómo se debe trabajar. Miren que esta es importantísimo en el modelo STEAM, nombrar un líder del proyecto, ¿sí? Que es la persona que encabeza el proyecto, revisa fechas de entrega, hace retroalimentación y reflexiones sobre el trabajo realizado. Hay un diseñador y creativo, es decir, no hay hay unas personas encargadas, cada una tiene un rol dentro del proceso, el operador de cálculos, el buscador. ¿Por qué son importantes estos roles? Mire, cuando nosotros tenemos un grupo de estudiantes, ese grupo de estudiantes tiene unas cualidades que los destacan, ¿sí? Entonces, normalmente uno tiene estudiantes que se destacan dentro de la parte del lenguaje, otros se destacan del otro de la parte artística, otros son capaces en la parte de liderazgo, otros se destacan en la parte matemática. Entonces, asignar estos roles nos permite a nosotros también potencializar y fortalecer eso en los estudiantes. ¿Listo?
Entonces aquí vienen los roles, el buscador y la persona que tiene gran habilidad para buscar e identificar información válida y correcta de diferentes fuentes confiables o recursos, ¿sí? Entonces mire que cada uno tiene un rol. ¿Listo? Ahora venimos. Las temáticas que se van a desarrollar. Energía solar fotovoltaica, ¿sí? Entonces ahí trabajamos lo que son las ciencias, ¿sí? Estructura de un sistema fotovoltaico. Entonces aquí viene la parte, acuérdense que es ciencias, tecnología. Aquí viene la parte tecnológica, la estructura de un sistema fotovoltaico, el diseño del prototipo, ¿sí? Y toda la matemática que viene aquí inmersa, porque de pronto aquí pueda que no la veamos, vemos la ciencia, vemos, ¿sí?, la tecnología, vemos la ingeniería, no vemos la matemática. Pero ¿dónde está la matemática? La matemática está inmersa en cada una de estas partes, ¿sí? ¿Por qué está inmersa en cada una de estas partes? Porque cuando tú explicas las partes de un sistema y sus funciones, esas funciones hay unos algoritmos matemáticos involucrados, ¿sí? Cuando hace la lectura de facturación de energía del hogar y el consumo, ahí hay un análisis numérico, hay un análisis de números e incluso hay estadística porque puedes analizar las estadísticas de consumo de la energía, los cálculos del sistema fotovoltaico, ¿sí? El diseño de prototipos. Recuerden que un proyecto STEAM debe finalizar, o la idea es que siempre finalice con un diseño de un prototipo. Entonces aquí viene la cotización de los productos, entonces estamos trabajando matemática financiera, ¿sí? Junto con análisis de la inversión, costos y gastos. Entonces mire que el proyecto STEAM es un proyecto que tiene una estructura, ¿sí?, bastante fuerte. No es un proyecto que simplemente se te ocurrió escribir y vamos a hacer esto, no. Hay una estructura bastante fuerte que tienes que ir marcando. Hay unos entregables, los avances por semana, las actividades por realizar, guías de estudio y actividades, ¿sí? Entonces está en la primera semana, mire que está marcado la primera semana, es energía solar fotovoltaica. Entonces aquí viene una parte teórica, ¿sí? Mire que el proyecto, la guía del proyecto tiene una estructura teórica, ¿sí?, que son las energías renovables, porque muchas veces mandamos a consultar a los estudiantes, pero puede que ellos la consulta que hagan o es deficiente o no corresponde a lo que nosotros nos requerimos, etcétera. Entonces tenemos las energías renovables, que son, entonces viene aquí una primera pregunta, averigua cuáles son los principales problemas ambientales. En este caso puede ser de tu país, o si lo queremos hacer más local, dónde está situado tu institución educativa, ¿sí? Energías limpias versus tradicionales, están unos cuadros. Entonces miren lo completo que es esta guía. ¿Qué es la energía solar fotovoltaica? ¿Sí? Una explicación teórica, datos históricos. Mira que viene toda una serie de concepción conceptual, porque muchas veces pensamos que el proyecto simplemente permitimos que los estudiantes vayan y consulten toda la información y luego no, el proyecto STEAM puede llevar información, ¿sí? La guía, o debería llevar alguna información para que, digamos, tener algo más centrado, ¿sí? Ok, mira aquí pues ya tengo más información sobre el cáncer de piel, como para tener una relación ahí dentro de la parte de la salud humana. Semana 2 de trabajo, estructura de un sistema fotovoltaico, aquí ya viene la semana 2. Entonces viene toda una descripción, dispositivos que captan energía, ¿sí? Dispositivos que regulan y distribuyen energía. Entonces, ahí viene todo lo que son las instalaciones para ir generando los prototipos. Aquí está mucho la parte tecnológica porque, lógicamente, todos estos prototipos, pues, tiene que haber una parte de diseño, ¿sí? Una parte de diseño computacional, pero también hay una posibilidad de usar impresoras 3D, si a ustedes en los colegios les han facilitado sus salas STEM, ¿sí? Esas salas STEM, pues, tienen una serie de cosas que vienen en esas cajas y tienen impresoras 3D para hacer los prototipos. Aquí tenemos, pues, digamos, cálculos de consumos, entonces hay matemática. Aquí tenemos cálculos del sistema fotovoltaico,
todo, absolutamente todo está ahí especificado en la guía. Es una guía muy completa, ¿sí? A veces he visto guías STEAM pues demasiado sueltas, que no llevan a mucho, ¿sí? Entonces, les traigo estos modelos de guías para que vean que los proyectos STEAM son exigentes, no son modelos, no son proyectos que se deben tomar a la ligera, ¿sí? Son proyectos que realmente exigen, y mire toda la parte o estructura matemática o pensamiento matemático que te exige al leer todos estos, por ejemplo, los voltajes de las baterías, 12 voltios, 24, 48, cuáles son y por qué se usan esos voltajes. Hay una estructura matemática ahí, ¿sí? Más una física. Entonces, ahí está relacionando absolutamente todo, cotización de los productos, en dónde los cotizó, ¿sí? Entonces, yo lo que quiero que seamos conscientes es que cuando uno habla de proyectos STEAM, está hablando de proyectos muy completos, proyectos que realmente desarrollan pensamiento complejo, proyectos que realmente llevan a que los estudiantes piensen, a que los estudiantes interactúan, a que los estudiantes hagan cosas, ¿sí? Pero cosas muy bien estructuradas. Cotización de los productos para el ensamble. Mira que todo esto, ¿sí? Todo esto lo va desarrollando el estudiante. Esta es la guía del estudiante. Diseño en planos o maqueta de cómo quedará, ¿sí? El hogar con el sistema instalado. ¿Listo? Y aquí está toda la parte. Aquí tienen los videos, ¿sí? Ellos crean un video, ¿sí? De cómo hacer, ¿sí? Dice, con tu equipo de trabajo crea un video, o sea que finalmente hay un producto, por ejemplo, de un video, ¿sí? Donde interpreta cada miembro del equipo, su rol, el liderazgo, todo, déjale el enlace, la documentación y finalmente miren una rúbrica de evaluación para poder decir, ok, ¿cómo te fue? ¿Sí? ¿Cómo te fue en ese proyecto? ¿Listo? Esto es un proyecto STEM muy bien diseñado, ¿sí? Aquí están las estrategias, ¿sí? Las entregas, perdón. Aquí están las entregas, guía de entrega, nombre del equipo, integrantes y rol, semana 1, semana 2, las notas, ¿sí? Es un proyecto muy estructurado. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? A veces los proyectos STEAM los dejamos muy al aire, ¿sí? Los dejamos como que son muy sencillos, como es que venga, hagamos esta maquetica, es que hagamos esto. No, un proyecto STEAM tiene que tener unas estructuras bastante claras, pero muy fuertes. O sea, sobre todo al final terminar con un prototipo. Por eso el pensamiento matemático ahí es bastante interesante e importante. ¿Listo? No sé, por favor, si hay alguna pregunta. Profe, esperamos hasta el final y recogemos las preguntas. Listo, dale. Ok. Bueno, entonces vamos a mirar otro proyecto, ¿sí? Este proyecto es muy interesante, ¿sí? Es un proyecto de Maker Manía, ¿sí? Es un proyecto medidor de la calidad del agua. ¿Por qué lo traigo a colación? Porque ese proyecto utiliza como tecnología un programa que es Scratch. Sabemos que Scratch es un programa que ayuda mucho en lo que es el desarrollo del pensamiento matemático y sobre todo en el desarrollo de lo que es el pensamiento algorítmico y el pensamiento computacional, ¿sí? Que son parte del pensamiento matemático. Entonces, es un proyecto medidor de la calidad del agua. Mire que volvemos a lo mismo. Todo proyecto STEAM siempre debe nacer de la necesidad de una problemática, ¿sí? Y a partir de ahí generamos. Entonces, este proyecto se llama Medidor de la Calidad del Agua. Tiene unas preguntas introductorias, podemos ver cualquier tipo de agua y con este programa de Scratch conoceremos la relación existente entre las partículas que contiene el agua y la calidad de esta para el consumo humano, ¿sí? Número de sesiones, son 6 sesiones, tecnologías, Scratch es para secundaria, ¿sí? Entonces, medidor de la calidad del agua. Miremos, esta es otra manera o estructura de un proyecto STEAM.
Aquí está el aerogenerador, ¿sí? En este documento se recoge toda la información necesaria para desarrollar las actividades del proyecto de Scratch, medidor de la calidad del agua. A través de distintos apartados se presentan datos básicos, la parte de contextualización, actividades paso a paso, propuestas de actividades complementarias, rúbrica de evaluación, etcétera, ¿sí? Para lograr una adquisición completa de los conocimientos y competencias provistos. Entonces, vamos a mirar este proyecto, la tabla de contenidos. Entonces, la asignatura, por ejemplo, mira, aquí estamos, la asignatura Biología y Geología, Construcción, Tecnología Biológica y Geológica, Experimentación Tecnológica, Física, Química, Contenido del agua en la tierra, agua dulce, agua salada, importancia para los seres vivos, contaminación. Aquí está la parte de construcción tecnológica, programación lógica de código mediante lenguaje de bloques, pensamiento computacional, el agua en la tierra, agua dulce, agua salada, importancia para los seres vivos, contaminación del agua dulce y salada, programación lógica de código mediante lenguaje de bloques, proyecto de investigación. Competencias, aprender a aprender, competencias sociales cívicas, competencias lingüísticas, competencia digital, competencia matemática, competencias básicas, ¿sí? Aquí en cada uno de los ejes, contextualización, construcción y experimentación, los estándares de aprendizaje, aquí marcados en cada uno de los ejes, el índice, contextualización, la construcción, la experimentación y la evaluación. Mire que siempre al final debe haber una evaluación lógicamente del proyecto, ¿ok? Listo, comenzamos el proyecto con los alumnos, esta primera fase en la que tomarán contacto con las limitaciones existentes a lo largo del planeta para el acceso al agua potable. Eso es un problema que pues muchas personas no sentimos porque vivimos en ciudades que tenemos ese servicio, pero por ejemplo a nivel Colombia hoy día sabemos que esto está siendo una problemática, por ejemplo en Bogotá, lo del agua potable, así como la localización geográfica de estos lugares. La primera fase la dividimos en 2 sesiones para poder llevar a cabo la primera sesión de motivación e investigación. Entonces, sesión 1. Entonces, empezamos con la siguiente. ¿Cómo se distribuye el agua en el planeta Tierra? ¿Sí? Entonces, eso es, por ejemplo, ese tipo de preguntas, cuando tú la miras desde el punto de vista matemático y empiezas a ver, por ejemplo, un plano, ¿sí? Empiezas a ver un geoplano y ves cómo se distribuye el agua en la Tierra y ves viendo cómo hay en ciertos lugares donde el agua tiene un nivel de escasez bastante alta. Ahí digamos que eso llama mucho la atención. Muchas veces nosotros, como tenemos esos servicios a nuestro alcance, nunca pensamos en que hay otras personas que no. ¿Listo? Dice que una vez completada esta primera parte, podemos facilitar los siguientes datos. Miren esto. El 97.5% del agua de la Tierra se encuentra en los océanos y mares. Y estas masas de agua son saladas. Y el 2.5% restante es agua dulce. ¿Sí? Entonces, mire cómo esta diferencia ya empieza a llamar la atención. ¿Sí? Y muchas veces nosotros esos números no les prestamos atención o simplemente no los atendemos. ¿Sí? Pero esos números dejan mucho que decir porque sabemos que este 2.5, ¿sí? Sabemos que este 2.5, que es el agua dulce, es el apta para el consumo humano. Este 97.5 no es apta. Entonces, la pregunta es si este 2.5 es suficiente, por ejemplo, podría uno trabajar con los estudiantes. Si es que tanto este 2.5% realmente alcanza para las personas que habitamos este planeta. Entonces uno podría ir introduciendo. Y ese trabajo de hacer ese tipo de preguntas es lo que está haciendo que despertemos y desarrollemos ese pensamiento matemático. De esta forma les estamos indicando cómo orientar la investigación que deben llevar a cabo. Debemos resaltar el desglose del porcentaje de agua dulce, ya que es el destinado para el consumo humano. También podemos incluir algunos recursos en la red como videos o presentaciones sobre el tema. Entonces, los alumnos trabajarán en grupos, nuevamente, hacemos un trabajo, entonces se encuentra el océano, estas masas de agua son saladas, el 25 es dulce, luego viene sesión 2, en la segunda sesión nos centramos en la presentación de la información necesaria para dar
respuesta a la pregunta que hemos formulado. Los alumnos presentarán su trabajo por grupo al resto de compañeros. Entonces, ¿es asequible para todos por igual? ¿Cómo sabemos que es alta para nuestro consumo? Entonces, ¿cuál fue la respuesta que los estudiantes encontraron mediante una metodología de indagación? Los lugares en los que sea difícil hacer este recurso, ya sea por su escasez o porque está contaminado, son los acuíferos subterráneos. Se necesitan muchos recursos para extraerla, ¿sí? Entonces, aquí, por ejemplo, empezamos a ver que empiezan a surgir una serie de gráficos y tablas donde el pensamiento matemático vuelve y juega. Es importante, por ejemplo, ¿qué significa el total de partículas disueltas por millón? ¿Sí? ¿Qué significado tiene eso? Entonces, ahí hay un elemento matemático, primero un pensamiento proporcional, ¿sí? Hay un pensamiento proporcional, eso es por razones, ¿sí? Un pensamiento proporcional, vuelve y juega la matemática. Entonces, miren cómo el pensamiento matemático va permeando todas las estructuras que queremos manejar en esos proyectos STEAM. Esto nos indica la cantidad de elementos que lleva el agua en disolución y suspensión. Entonces, mire, nos indica la cantidad de elementos que lleva el agua en disolución y suspensión, ¿listo? Sin embargo, no hace distinción entre los tipos de elementos, mide igual por sustancias contaminantes o minerales no perjudiciales. Entonces, aquí está el total de partículas disueltas por millón y el ideal, nivel aceptable, aquí ya empieza el agua cuando no es muy buena, aquí hay ya gran número de partículas, aquí está demasiado contaminada, 500, ¿sí? Partículas por millón, entonces aquí ya el agua no. Y mira, el agua del grifo más o menos está normalmente, y eso en las ciudades donde hay agua potable, estamos en 100 partículas por millón, es apenas está en el umbral entre aceptable y no muy buena. Si un estudiante a nivel de matemática, por ejemplo, no hemos trabajado con ellos ese pensamiento, esa parte de lectura gráfica, ¿sí? Una gráfica como esta puede pasar totalmente desapercibida, ¿sí? Pero cuando el estudiante tiene esa estructura matemática donde puede leer esto, ¿sí? Y entonces se da cuenta que el agua del grifo está casi que en un nivel aceptable, más tirando a no muy buena, empieza a generar una preocupación y quizá también eso lleve a una conciencia social de no desperdiciar el agua. ¿Listo? Entonces, en este nos dan un paso a paso, presentación de la actividad, formación de grupos de trabajo, ¿sí? Lo que yo quiero llamar la atención siempre es cómo ese desarrollo de pensamiento matemático es el que nos permite comprender diferentes estructuras del proyecto STEAM y le permite a los estudiantes realmente ir siendo conscientes del problema y asimismo ir tratando de dar las soluciones. Dice, para completar esta fase se tiene que visualizar un video, ¿sí? Que pasan ahí, a continuación se describe, entonces aquí ya los alumnos desarrollan parte del proyecto, siguiendo la misma agrupación de la actividad anterior, colocar partículas en el agua, quitar partículas, y mire que aquí ya empezamos a trabajar con Scratch, ¿sí? Ya aquí el proyecto empieza a trabajar con Scratch, es decir, aquí empieza a desarrollar pensamiento algorítmico, pensamiento computacional, ¿sí? En Scratch al trabajar por bloques. Entonces, dar a partículas tal, el valor 0. Entonces, empiezan a organizar esta programación en Scratch por bloques, ¿sí? Y ya nuestro programa se iniciará al pulsar la bandera verde y ponemos el valor de la variable a 0 y continuamos poniendo que por siempre, si el valor de la variable es mayor de 500, vuelva a 0 y detenga todo, ¿sí? Entonces, de esta manera podemos reiniciar cuando la variable llegue a este número. Entonces, empezamos con todos esos niveles de programación, desarrollo de pensamiento computacional, ¿sí? Entonces, mire cómo aquí hay una interacción entre lo que es el pensamiento computacional, pensamiento algorítmico, pensamiento matemático, en un proyecto STEAM, donde se analiza es la calidad del agua. ¿Listo? Entonces, aquí todo esto tiene que ver con la parte de programación, proyectos que ya empiezan a generar. Este proyecto está tirado para secundaria, pero también depende mucho de los niveles que manejen las diferentes instituciones educativas. ¿Listo? Entonces, aquí ya empieza, si ustedes ven algo interesante acá de pensamiento matemático, también tiene que ver con el pensamiento lógico y es
aquí empieza a tener una serie de, por ejemplo, si es mayor de 0 y menor de 50, ¿sí? Es así, si es mayor que 0 es así, si es menor que 0, entonces empieza a contener esas compuertas lógicas, ¿sí? De desarrollo de pensamiento lógico. Entonces aquí cuando es tóxica, aquí está contaminada, es aceptable, entonces empiezan a hacer esa programación, ¿ok? Entonces aquí está todo el trabajo por bloques de Scratch, ¿sí? El comando empieza y verde, el programa comienza a pulsar la bandera verde y va a las coordenadas que le hemos indicado. En este caso, estas son las coordenadas. Entonces, mire que aquí hay pensamiento matemático, sistema de coordenadas cartesianas, ¿sí? Ubicación de puntos en un plano cartesiano, ¿sí? Aquí estamos, pensamiento matemático. Luego, a continuación, cuando se pulsa este objeto, entonces está. Entonces, lo que yo estoy llamando la atención es cómo estos proyectos, ¿sí? Tú te encuentras siempre que la matemática, digamos, no es que vamos a trabajar de matemática, esto no. Es el pensamiento matemático que está inherente al proyecto. Es el pensamiento matemático que necesita el estudiante desarrollar para entender el proyecto, para llevarlo a cabo, ¿ok? O sea, muchas veces no, es que el proyecto es STEAM, entonces, ¿dónde está la matemática? No, la matemática prácticamente es la que enlaza todas las estructuras del proyecto STEAM. O sea, pueda que no esté explícitamente dada su función dentro del proyecto muchas veces, pero siempre vas a encontrar que ella enlaza, ¿sí? Como en todas las áreas de la vida. Entonces, miremos siempre, analizando esto, qué otros elementos se tienen en cuenta para determinar si el agua es apta para el consumo humano. Entonces, digamos, ¿dónde nos encontramos más pensamiento matemático? O sea, ¿cómo podemos actuar ante la contaminación de nuestras aguas? Listo, por acá no encontramos. Aquí vea, nivel de pH, ¿sí? Cuando nosotros trabajamos nivel de pH, ahí hay una estructura matemática porque todos sabemos que el pH, la cantidad de hidrogeniones que nos encontramos, tiene una medida y esa medida depende de una función logarítmica, ¿sí? Entonces, ahí ya tenemos una escala logarítmica. Entonces, viene otras estructuras de pensamiento, viene pensamiento variacional, cómo varía ese pH, cómo lo podemos calcular, cómo lo podemos medir, si es este número que nos indica ese pH, si es este número que nos indica. Siempre hay pensamiento matemático estructurado en ese proyecto STEAM, aunque no sea explícito, se necesita. Miramos por acá, dice una de las cuencas de agua abastecedora de nuestra localidad, muestra un nivel de turbidez, cómo debemos actuar, ¿sí? Pensamientos sociales, causas probables, modificación del cauce de río, ocupación del lecho por agentes extraños. Bueno, pues ahí no tenemos, digamos, muchas matemáticas, pero ya hemos visto que, y finalmente trazan la evaluación, pero entonces lo que yo estoy mostrando es cómo el pensamiento matemático permea los proyectos STEAM. O sea, funciona como enlace, funciona si no tienes un pensamiento matemático desarrollado, si no tienes un pensamiento matemático bien estructurado a través de tus cursos de matemática, los proyectos STEAM, pues a veces no vas a entender con claridad eso. Mira acá, estamos hablando la parte de evaluación por competencia, el proceso, creatividad, estética, colaboración, mira, pensamiento computacional, yo le hubiera agregado un poco ahí pensamiento algorítmico también. Yo pienso que ahí también se trabaja pensamiento algorítmico. ¿Listo? Entonces, estoy compartiendo y mirando cómo estos proyectos STEAM siempre se ven permeados por la matemática. Miremos acá, voy a mostrarles este. Es otro proyecto del gobierno de Ecuador nuevamente con la Organización de Estados Iberoamericanos, pero miren, este proyecto es sobre nutrición, ¿sí? Nutrición y drones. Vamos a mirar la matemática que lleva inherente y este tiene la misma estructura porque es muy similar al primero, pues la misma organización, ¿sí? Entonces mire cómo empezamos con matemática. 821 millones, el número de personas con desnutrición alcanzó los 821 millones en 2017. En Asia, Asia representó el 63% de las personas que padecen hambre.
cerca de 151 millones de niños menores de 5 años, o sea, el 22%, todavía están mal desarrollados en 2017. Entonces, miren cómo partimos de unos elementos que incluyen matemática. Entender estos números, pensamiento matemático, es que nos lleva a entender cuál es la problemática a la cual nos estamos enfrentando en el caso de la nutrición. ¿Listo? Mire que ellos siempre tienen la misma estructura. En este caso, mire que los roles son diferentes a los roles anteriores. Aquí hay un gerente de operaciones, hay un diseñador, hay un asesor científico, pero sí hay un buscador, porque es la persona que requiere tener esa habilidad de ir a consultar. ¿Listo? Entonces, mire que una de las cosas de los proyectos de STEAM es que, a pesar de que podemos nombrar roles, el segundo ejemplo no habla de roles, pero podemos meterle esas estructuras, pero los roles cambian también dependiendo de digamos, de lo que busquemos con el proyecto. En la anterior, por ejemplo, se necesitaba alguien que tuviera muy buenos elementos de matemática. Aquí se necesita más un asesor científico. ¿Listo? Las temáticas que van a desarrollar, aquí viene importancia de una alimentación saludable, alimentos que evitar, pero miren acá. Análisis y distribución de nutrientes. Entonces, aquí hay un índice de masa corporal, hay unos percentiles, vuelve y juega pensamiento matemático. ¿Cómo puedes entender tú un índice de masa corporal? Es una parte sin entender estadística. ¿Cómo puedes entender un percentil sin ese pensamiento aleatorio? ¿Sí? La tasa metabólica basal, si no tienes un pensamiento aleatorio, pensamiento numérico para interpretar esos números, porque no es solo calcular el percentil, sino qué interpretación le damos a esos percentiles. Aquí viene la parte, mire la parte tecnológica de drones. ¿Qué son tipos de drones? Bueno, bastante interesante este proyecto también, entregables avanzadas por semana. Ellos, primera semana de trabajo, lo que es la nutrición, qué elementos son importantes. Siempre hay un contexto teórico. Mire que en el proyecto 2 que les mostré, el contexto teórico era un poco más pobre. En este tipo de proyectos que plantea la Organización de Estados Iberoamericanos, es más abundante la parte teórica, es mucho más abundante la parte teórica. Aquí tenemos primera semana de trabajo, ¿sí? La nutrición. Entonces, mire que aquí, importancia de una alimentación saludable, las verduras, todo lo que tiene que ver con esa pirámide alimenticia, ¿sí? Haz una lista de cereales que más consumes en tu diario vivir y cuántas porciones consumes por día. Aquí ya entra nuevamente una estructura matemática, ¿sí? Derivados de animales, alimentos saludables. Entonces, viene aquí la parte de alimentos no procesados, que son alimentos saludables. Bueno, toda esta parte, digamos, de a nivel biológico, a nivel de ciencias de la salud, ¿sí? A nivel de las ciencias de la salud. Y vamos a ver dónde nuevamente nos encontramos con la parte matemática. Mire que aquí ya vamos a hablar de calorías, ¿sí? Y hablamos entonces de una unidad de medida, ¿sí? Hablamos de una unidad de medida. Entonces, aquí nos estamos metiendo con el pensamiento métrico y con los sistemas de medidas, ¿sí? Entonces, aquí ya hablamos de una unidad de medida y hablamos de kilogramos. Kilogramos es una unidad de medida perteneciente a un sistema, ¿listo? A un sistema de medidas. Entonces, hablamos de metros, hablamos de yardas y aquí podemos ya empezar a trabajar, ok, vamos a trabajar metros, vamos a trabajar yardas, tenemos dos sistemas de unidades de medidas diferentes, las conversiones y todo eso. Vuelve y juega pensamiento matemático para poder hacer todo eso, ¿listo? Las calorías miden la cantidad de energía que recibe el cuerpo al consumir ciertos alimentos, no son malas, el cuerpo las requiere, ¿listo? Entonces viene toda esta carreta y aquí viene algo interesante y es, este proyecto lo traigo a colación también porque hoy día no solo pues estos proyectos de nutrición que estamos hablando por la presencia de desnutrición a nivel de ciertos países, sino también las personas que digamos empiezan a hacer dietas o empiezan a hacer diferentes cosas y una de las cosas donde necesitamos matemática es esa. ¿Por qué? Porque hay que aprender a leer esto, hay que aprender a leer las etiquetas
¿sí?, que traen los productos. Y aprender a leer las etiquetas que traen los productos requiere pensamiento matemático, requiere pensamiento numérico. ¿Qué significado tiene ese número? ¿Qué significado tiene ese porcentaje? ¿Qué significa, por ejemplo, que la grasa total sea de 21 gramos y represente el 32%? Dice, este producto es alto en grasa, el consumo de grasa, dice, este producto es alto en grasa, el consumo diario de grasa no debe sobrepasar el 30% de la ingesta calórica diaria, ¿sí? Entonces aquí tenemos que es 21, aquí estamos 34%, ¿qué porcentaje? Hay una grasa total del 32 y una grasa saturada del 65, habría que mirar realmente qué tanto esta grasa saturada, que es de un 65%, influye en nuestra salud. Pero estos proyectos, miren cómo te llevan a elementos reales de la vida, ¿sí? Pero vuelve y juega, la matemática está involucrada, el pensamiento matemático siempre está involucrado. ¿Listo? Ok. Aquí miren, pensamiento estocástico, análisis de gráficas circulares, análisis de porcentajes, diseño de tablas de porcentajes, a partir incluso de tablas, cómo diseñamos esto. Entonces estamos hablando de pensamiento estocástico. Nuevamente surge la necesidad del pensamiento matemático en un proyecto STEAM. ¿Sí? Aquí tenemos nuevamente gráficas, pensamiento estocástico, gráficas circulares, tablas, ¿sí? Análisis de tablas, pensamiento estocástico. Aquí viene ya análisis y distribución de porcentajes. Entonces empezamos a trabajar, por ejemplo, el IMC, ¿sí? Entonces, índice de masa corporal es el peso en kilogramos por altura en metros. Tenemos aquí la parte de trabajo de razones y proporciones, ¿sí? Razones y proporciones. Entonces, tenemos aquí una relación entre el peso y la altura en metros al cuadrado. Entonces, nuevamente surge pensamiento matemático, pensamiento numérico, ¿sí? Ahí para calcular, y entonces viene aquí, por ejemplo, el cálculo de un joven de 16 años que pesa 55 kilogramos, mide 1.63 metros, se hace el proceso matemático y eso nos da 20.70. Pero la pregunta es este 20.70 es malo, es bueno, ¿sí? Te da 20.70, entonces haces una comparación con la tabla y te das cuenta si está bien o está mal, qué debe hacer, etcétera. Entonces hay una tabla comparativa, pero este número tiene un significado si tú lo entiendes y sabes que tienes que hacer una comparación. Entonces vuelve y juega el pensamiento matemático, el pensamiento numérico, interpretación de resultados en un problema dado. ¿Sí? Hablamos de los percentiles, entonces, ¿en qué rangos percentiles deben de estar? Tasas de crecimiento, tasas tanto de crecimiento como percentiles, crecimiento, referencia 2020, ¿sí? En niñas y niños, ¿en qué percentil debería estar? Entonces, para interpretar esto, ¿sí? Para interpretar esto, necesitas matemática, necesitas saber desarrollar un pensamiento matemático que te permita decir que si el niño está ubicado acá, entonces en qué percentil está y qué significa eso dentro de su desarrollo. ¿Listo? En las tablas hay varios datos que se deben tomar en cuenta. Eje X, estamos pensamiento matemático aquí, ubicación de puntos, cuando ubicas un punto aquí, pensamiento espacial, pero a su vez pensamiento estocástico, porque ese punto representa un dato en un percentil. ¿Listo? Entonces, mire cómo aquí está la tasa metabólica basal. También encontramos, lógicamente, matemáticas, que pueden ser matemáticas de suma, resta, sí, pero al fin y al cabo son matemáticas desde dentro del pensamiento numérico, porque estas fórmulas nos van a dar unos resultados, unos números. ¿Qué significan esos números dentro de unas tablas, por ejemplo? ¿Listo? Mira aquí el índice de masa corporal y el índice, ¿sí? Y están midiendo aquí semana de trabajo. Entonces aquí viene ya la parte tecnológica, ¿sí? La parte tecnológica con drones, ¿sí? Entonces aquí viene diferentes tipos de drones, ya viene todo lo que tiene que ver con tecnología, pero también esa tecnología va a involucrar ciertos elementos de matemática, ¿sí? Aquí tienes unas estructuras de los drones, los campos de acción de un dron, ¿sí? Selección del dron y cómo alimentarlo,
Entonces, la selección del dron, ¿de qué va a depender? De unos valores, ¿sí? De unas cosas que tú necesitas tomar, qué es lo que necesitas que el dron, cuál es el máximo peso de carga, cuánto necesitas que el soporte, ¿sí? Cuánto vale, cuánto es el costo, relación costo-beneficio, ¿sí? Entonces, todo eso involucra elementos matemáticos de matemática financiera y análisis en la parte de pensamiento numérico. Aquí tenemos preparación del video, yo siempre terminan con un video, ¿listo? Aquí tenemos la parte de la rúbrica, siempre esto, cuáles son la guía de entrega. Entonces, mire cómo definitivamente los proyectos de STEAM tienen una complejidad, los proyectos de STEAM tienen un grado bastante alto de estructura, ¿sí? Y a veces abandonamos un poco eso, o sea, a veces nos dejamos llevar por proyectos de STEAM que son muy básicos, pero no cumplen con los elementos que realmente deberían cumplir para ser considerados proyectos de STEAM, ¿sí? A veces tú te encuentras en internet, cuando tú colocas proyectos de STEAM, tú te encuentras una cantidad de proyectos en la web, ¿sí? Te encuentras una cantidad de proyectos y ves que son proyectos incluso que te demoras una hora haciéndolos, pero la pregunta es, ¿qué tanto esos proyectos STEAM que te encontrás por ahí realmente cumplen, ¿sí?, con la función para lo cual fueron creados? Entonces, yo por eso le traigo estos modelos de proyectos STEAM que realmente son modelos que siguen la estructura para la cual fueron creados. Finalmente les quiero mostrar este. O sea, traje 3 de los que tenía por ahí, porque son proyectos que para mí son muy interesantes, porque digamos que se puede evidenciar una problemática, ¿sí? Una problemática bastante fuerte. Por ejemplo, la de la calidad del agua es una problemática que se está viviendo mucho. La parte de la nutrición, ¿sí? Incluso se están mirando posibilidades, digamos, de poder tener no solo una mejor nutrición, sino una mayor cantidad de alimentos para la población. También la parte de energía, usted sabe que hoy en día estamos hablando mucho de energías renovables, ¿sí? Entonces, siempre uno cuando va a hacer un proyecto de STEAM, tiene que verificar que realmente ese proyecto lleve a la resolución de una problemática y ojalá primero sea una problemática real, primero, y segundo, sea una problemática del contexto, porque muchas veces queremos darle solución, pero simplemente ponemos un proyecto, pues ese proyecto no da solución a nada, simplemente fue algo que se nos ocurrió proponer, ¿listo? Voy a mirar porque este es un proyecto STEAM de jardines verticales, ¿sí? También de la Organización de Estados Iberoamericanos, tiene unas cosas muy interesantes, unos proyectos muy interesantes e incluso cuando se le presentan, ellos también dan facilidad muchas veces digamos, de apadrinar proyectos. Ellos y el Banco Interamericano de Desarrollo también trabajan mucho esto, tienes cursos muy interesantes. El Banco Interamericano de Desarrollo incluso tiene un curso gratuito de metodología STEAM. Miremos acá mire cómo inician, ¿sí? La parte de la matemática. Las ciudades ocupan solo el 3% de la tierra, pero representan del 60 al 80 del consumo de energía y al menos el 70 de las emisiones de carbono. Es algo como curioso, ¿no? Porque las ciudades ocupan solo el 3%. Entonces, si tú no lees bien esto, si no sabes interpretar un porcentaje, ¿sí? Entonces, imagínate un 3%, pero representan del 60 al 80 del consumo de energía y emiten el 70% de las emisiones de carbono. O sea que el otro 70% que no ocupan simplemente dan el 30%. Se estima que 828 millones de personas viven en barrios marginales y el número va en aumento. Entonces, con todas esas citas, ok, vamos a ver qué pasa. Ahí mire que aquí hay un líder diseñador, un creativo, vuelve a haber un asesor científico, pero miren que nunca falta. El buscador de información, la persona que tiene habilidad para ir a buscar en internet, para
realmente encontrar esas fuentes, ¿sí? Confiables, esas fuentes que verdaderamente nos permiten, digamos, ponerlas ahí, ¿sí? Que son fuentes, por ejemplo, digamos como páginas ONG o páginas gubernamentales, que es donde realmente debemos ir, o bases de datos bien estructuradas y no son, por ejemplo, cuando tú a veces utilizas la inteligencia artificial para encontrar fuentes, muchas veces la inteligencia artificial te tira fuentes que no existen, ¿sí? En cambio, aquí entonces una persona que no tenga la habilidad, pues va o utiliza una inteligencia artificial como ChatGPT, como Gemini, cualquiera de ellas, y simplemente copia y pega las fuentes que le arroja sin cerciorarse de que realmente esas fuentes son o no son verdaderas. ¿Okay? Entonces, miren que siempre está este rol, pero no siempre están los mismos. Por ejemplo, aquí el asesor científico vuelve a aparecer. Mire las temáticas, son 4 semanas, 4 unidades, la importancia de los jardines verticales, proceso de fotosíntesis, jardines verticales, pero miren, ¿por qué traigo este proyecto? Porque hay cosas que en matemática, en los cursos de primaria, secundaria y muchas veces universitarios no se desarrollan. Por ejemplo, usamos mucho la sucesión de Fibonacci y hablamos del número de oro, pero poco realzamos la importancia de ellos. Este proyecto lo traje a colaciones porque trae Fibonacci y el número de oro, sucesiones. Entonces, esto no es un tema normalmente que encuentres dentro de un programa de matemática. A veces uno me preguntaría, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no está ahí? Si es, digamos que Fibonacci es uno de los temas más interesantes, y no solo más interesante, sino que tiene una gran aplicabilidad, ¿sí? Igual que el número de oro, en todo lo que tiene que ver con la naturaleza, en todo lo que tiene que ver incluso con el arte, con la tecnología. Siempre encontrás Fibonacci por algún lado, pero por alguna razón no está en nuestro pénsul académico. Entonces, por eso traje este proyecto en ese sentido, ¿sí? La parte tecnológica, tecnología y jardines, biotecnología, automatización de los cultivos. Entonces, vamos a ver cómo usan Fibonacci en este proyecto. Porque, por ejemplo, hay cosas como la teoría de grafos que nos permite a nosotros desarrollar proyectos STEAM muy interesantes, que ahorita vamos a charlar un poquito de ellos, que son temas que normalmente no se dan, y yo entendería que no se den en secundaria, por ejemplo, por los niveles de complejidad que a veces pueden utilizar, pero, por ejemplo, una teoría de grafos desde un nivel de complejidad bajo puede servir mucho. Ahorita analizamos algo con eso. Entregables, la guía de estudio, pues nos hablan un poco de lo que es la fotosíntesis. Mire que la fotosíntesis, uno diría, bueno, pero es que la fotosíntesis, sí hay matemática ahí, claro, la fotosíntesis hay matemática porque de una u otra manera hay una reacción química para generar unos elementos, y ahí tenemos de una u otra manera trabajo matemático de por qué esto genera esto, ¿sí? Entonces, sí, yo entiendo que es química, que son elementos, que son compuestos químicos, pero solo la matemática te puede explicar cómo de esto llegas a esto. Entonces, ahí hay matemática. Entonces, dentro de la parte de la biología. Entonces, mire cómo la matemática, el pensamiento matemático involucra. Aquí tenés la función clorofílica, las cantidades de oxígeno, todo lo que es la parte de la explicación ahí en la hoja, lo que pasa en los procesos de la hoja, ¿listo? Los diferentes elementos, ¿sí? Que intervienen en la fotosíntesis, o sea, seguimos en la parte biológica, y viene la parte de los jardines verticales. Entonces dice que los jardines verticales son muros verdes que dan la apariencia de un jardín. Fue un invento patentado por el botánico francés Patrick Blanc en 1988, y su objetivo es poder cultivar plantas sin necesidad de un suelo horizontal, diseñado para las zonas urbanas donde cada vez parece haber menos espacios para las zonas verdes. En el caso muchas veces de la mayor parte de las ciudades en Colombia, pues no tenemos esa dificultad porque casi todas las ciudades tienen gran cantidad de zonas verdes, pero hay partes donde no, hay países donde no. Sí, nosotros de pronto todavía no hemos visto esa necesidad, pero
con todo esto de tanta construcción, puede que en un momento dado eso se vaya a tener que hacer, ¿sí? Entonces aquí tenemos unas fotos de los jardines colgantes de Babilonia, ¿sí? Aquí aparece una estructura metálica, se trata de una estructura vertical, entonces esa estructura metálica va a tener unas formas y esas formas tienen que ver con pensamiento espacial y pensamiento geométrico, porque cómo es la distribución de esas estructuras, cómo la distribución de esos paneles de soporte. Entonces, sí, con el estudiante no hemos trabajado esa parte del desarrollo del pensamiento espacial, es decir, el manejo de esos espacios y la ubicación de esas figuras en unos espacios determinados. Ese pensamiento espacial es el que permite el desarrollo de las estructuras, de los paneles de soporte, de las capas de irrigación. Entonces, aquí hay una influencia notable del pensamiento espacial y de los sistemas geométricos en esto. Entonces, mire que aquí no dicen nada de números, pero si usted lo sabe y conoce bien lo que tiene que ver con los pensamientos matemáticos, ve que hay matemática involucrada. ¿Listo? Mire que aquí el suministro de agua, por ejemplo, aquí, ¿cómo es esta estructura? ¿Cómo es esta distribución espacial aquí? ¿Sí? Aquí hay unas estructuras a nivel de pensamiento espacial bastante fuerte. Entonces aquí tenemos ejemplo de muro vertical ornamental, bien bonitos son. Y mire que algo curioso, y por eso también lo traje, ¿cuánto puedes sembrar? Imagínese, usted puede sembrar lechuga, espinaca, o sea, usted tener, digamos, todos estos, hay cositas que, pues, lógicamente, esto es de Ecuador, les dije, no, la verdad no conozco algunos elementos de ahí, pero mire, por ejemplo, cebolla, ajo, ¿sí? Entonces, en algunos casos hasta fresas y tomates cherries en un jardín vertical. O sea, entonces proponerle a los chicos, a unos estudiantes, ve, ¿qué les parece este proyecto? ¿Sí? De pronto a ellos les va a interesar, ¿sí? Entonces, algunos de los beneficios e impactos positivos de los jardines verticales en las zonas urbanas son reducción del efecto de isla de calor en los grandes núcleos urbanos, reducción hasta en 5 grados de la temperatura interior de un edificio, reducción de riesgo de inundaciones ya que retienen buena parte del agua de lluvia, habilitación de espacios urbanos en desuso, bajo consumo de agua, gracias a la utilización de un circuito cerrado. En el caso de estos ecosistemas no atraen ni permiten proliferación de insectos y bacterias, puesto que el sistema aporta un repelente biológico. Mire que 1 metro cuadrado de cobertura vegetal atrapa relación, sistema, pensamiento métrico, ¿sí? Y sistemas de medidas, 1 metro cuadrado. Entonces, si el chico no tiene un desarrollo del pensamiento métrico, ¿cómo entiende qué es 1 metro cuadrado? O sea, ¿cómo entender que 1 metro cuadrado es un cuadrado de 1 por 1? ¿Sí? ¿Cómo entender eso si no hemos desarrollado pensamiento métrico? ¿Listo? Entonces, vean la importancia del desarrollo del pensamiento matemático en estos proyectos STEAM. Dice que 1 metro cuadrado de cobertura vegetal atrapa 130 gramos de polvo en un año. ¿Sí? 1 metro cuadrado, o sea, un cuadrado de 1 por 1 atrapa 130 gramos, ¿sí? En un año. ¿Qué tanto es estos gramos de polvo? La verdad, pues si pensamos, podríamos decir, es que 130 gramos, eso, pues es que 1 gramo no es nada. Si estamos hablando de polvo, ¿sí? Si estamos hablando de polvo, entonces ahí viene un pensamiento métrico, porque es que cualquiera puede pensar, es que 130 gramos, eso es algo muy poco, pero si estás hablando de polvo, entonces pensá, ¿cuánta masa tiene una partícula de polvo? Y entonces en esa medida, ¿cuánto es 130 gramos de polvo? Y ahí nos vamos a dar cuenta que la parte dimensional crece y eso nos lo da el pensamiento métrico. Si los estudiantes no tienen desarrollado un pensamiento métrico, entonces, ¿cómo hacen? Un edificio de 4 plantas, 60 metros cuadrados, con una fachada cubierta por un jardín vertical, filtra anualmente 40 toneladas de gases nocivos, ¿sí? Entonces, estamos hablando de 60 metros cuadrados. Entonces, estamos hablando, ¿sí? Probablemente un rectángulo, ¿sí? Digamos de 30 metros por 2 metros. Entonces, cómo el chico, a través de su pensamiento métrico, estimula esto
¿Y cómo logra 40 toneladas? Es que estamos hablando en una relación, ¿sí? Digamos que en una relación de sistemas métricos, de sistemas de medidas, perdón, estamos hablando de 40 toneladas, pasándolo al sistema métrico decimal, estaríamos hablando de 40.000 kilogramos. Entonces, de pronto, 40 toneladas al estudiante no le dice nada, pero si trabajamos esa conversión, entonces ya 40.000 kilogramos como que le va a llamar mucho la atención. Dice que una cobertura vegetal sirve también como aislante, reduciendo hasta en 10 decibelios la contaminación acústica. Entonces, estamos hablando de decibelios, otra unidad de medida, en este caso de intensidad sonora, ¿sí? Estamos hablando de un nivel de intensidad, entonces 10 decibelios, otra parte del pensamiento métrico. ¿Listo? Para finalizar esta unidad, revisamos algunos aspectos técnicos, forma y tamaño, entonces pensamiento espacial, ¿sí? Estamos hablando de pensamiento espacial, horas de luz, es mejor colocar el jardín enfocado a un sitio donde reciba al menos 4 horas directas de sol. Puede ser viendo hacia el oeste o hacia el este. Mire que aquí, este-oeste, estamos trabajando, ¿sí? Pensamiento espacial, ubicación en el espacio, pensamiento espacial. ¿Hacia dónde va? ¿Listo? Recibe al menos 4 horas de luz directa. La exigencia de los jardines depende de su extensión. Puede tener sistemas de riego automático o manuales. ¿Listo? Cada año los tantan. Bueno, aquí no tenemos mucha matemática para analizar, o por lo menos no la vi. Aquí comenta con Oda, bueno, listo, pasamos aquí, ¿sí? Fibonacci, entonces aquí empieza Fibonacci y el número de oro. Entonces empieza que es una sucesión y luego entonces una sucesión, 2, 4, 6, 8, la sucesión de los números pares, pero aquí tenemos un pensamiento numérico sobre los patrones. ¿Qué es un patrón? Entonces sabemos que la sucesión es un patrón que cumple unas características. Luego hablamos, entonces empiezan a hablar de la implicación, por ejemplo, de la fórmula. Entonces ya que hay una matemática más elevada porque tenemos la fórmula de una sucesión, ¿sí? Y empieza a hablar de la sucesión de Fibonacci. ¿Quién fue Fibonacci? Leonardo de Pizza. Y empieza a hablar de la sucesión de Fibonacci, cómo se calculan los términos, una sucesión recurrente. ¿Listo? Y empieza a hablar. Entonces, pero miremos luego qué es el número de oro. Todos sabemos que el número de oro o razón áurea, pues se relaciona con el número de Fibonacci, es 1.618, ¿sí? Es 1.618 y tiene que ver mucho con el cociente que encontramos entre los términos de la sucesión de Fibonacci. ¿Listo? Aquí ya, pues, cómo se calcula el número de oro. Aquí hablan sobre el rectángulo con las proporciones áureas, A más B, ¿sí? Este rectángulo con las proporciones áureas, y sabemos que si vamos partiendo este rectángulo cada vez, entonces vamos a generar rectángulos que al final nos dan la espiral áurea o espiral logarítmica. ¿Listo? Y aquí tenemos una representación de eso en la concha del caracol Nautilus, que es de los más famosos, ¿sí? Aquí tenemos la espiral. ¿Listo? Entonces, presente en la naturaleza, pero aquí viene entonces el por qué se relaciona Fibonacci con este proyecto. Y es que resulta que los pétalos de muchas flores y las ramas de los árboles, muchas de ellas crecen como una sucesión de Fibonacci. Es decir, los pétalos de muchas flores se distribuyen siguiendo una secuencia de Fibonacci. Las lilas tienen 3, los ranúnculos 5, entre otras plantas, ¿sí? O sea, no quiere decir que toda la naturaleza, lógico, se comporte, pero hay varias plantas que se comportan e incluso siguen giros de Fibonacci para constituirse, y los árboles también. Mire, por ejemplo, esta figura, el número de ahora en ángulos, ¿sí? Aquí está, ¿sí? De acuerdo al número del número áureo. Entonces empiezan un ejemplo de la aplicación de Fibonacci en arquitectura. Entonces acuérdense que este es el Panteón, creo que se llama, en Grecia. Listo, entonces ahí cumple Fibonacci. Entonces aquí tenemos esta otra, ahora arquitectura renacentista. Entonces, ¿cómo cumple la sucesión de Fibonacci?
sea, el proyecto muestra no solo en la naturaleza, sino también en otras. ¿Listo? Aquí está doble hélice de la serie calculado por Rafael Araujo. Bueno, aquí viene la parte de tecnología. Entonces, Fibonacci fue utilizado porque algunas plantas forman ángulos de Fibonacci. Entonces, ¿cómo utilizarlas o cómo aprovechar eso para mejorar los espacios en el caso de la agricultura vertical? ¿Listo? Aquí viene la parte de biotecnología. Entonces, ¿cuáles plantas se van a escoger de acuerdo a su resistencia a los insectos, a la plaga, a la tolerancia a herbicidas? ¿Sí? Aquí viene una parte también interesante, es la automatización en cultivos y jardinería, ¿sí? Cómo pueden automatizarse, por ejemplo, el riego. En el caso de los colegios o las instituciones que cuenten con su sala STEAM, tienen placas de Arduino, tienen placas de Micro:bit, que esas Micro:bit que ellas son programables y tienen diferentes sensores con los cuales pueden calcular, por ejemplo, digamos, el nivel de humedad. Entonces, con un sensor de nivel de humedad, con un sistema de riego donde por elementos matemáticos, pensamiento geométrico, puedes ir construyendo el sistema de riego, ¿sí? Y utilizar el Arduino para automatizar este sistema de riego, ¿sí? Pueden hacer, entonces, por ejemplo, en un colegio, si quieren montar un jardín vertical con luces automatizadas, también utilizando la parte de Arduino y Micro:bit, sería interesantísimo. Entonces, imaginen ustedes en un colegio llevar este proyecto, proponerlo, ¿sí? Que involucra todo esto, involucra Fibonacci, sería algo que creería yo bastante interesante. Incluso ustedes saben que hay concursos a nivel nacional y a nivel mundial en torno a proyectos STEAM. Entonces, estos son ideas, o sea, no estoy diciendo que hagamos este proyecto porque igual no va a concursar, pero sí nos dan ideas acerca de cómo podemos hacer un buen proyecto STEAM. Un proyecto STEAM que uno dure todo el año y al final nosotros entregamos un prototipo. ¿Listo? Arquitectura ecológica, el porqué de este proyecto, incluso pues a nivel de colegio sería una cosa de locos hacerla, ¿sí? Ahí miren cómo está la sucesión. Si ustedes miran, en todo esto está la sucesión de Fibonacci, ¿sí? ¿Sí? Aquí está todo mezclado en la naturaleza, miren. Sucesión de Fibonacci, brócoli, en todo esto. ¿Ok? Energía de las plantas, aquí está la parte del esquema de una pila microbiana, ¿sí? Entonces ya esto es más que todo la parte de ciencias, ¿sí? Aquí lógicamente viene ciencias, pero también viene un poquito de matemática porque volvemos a pensamiento métrico sobre el uso del voltímetro o multímetro. Entonces ahí viene pensamiento métrico, cómo medimos los diferentes sistemas y los diferentes instrumentos de medida, ¿sí? Vamos a buscar por aquí algo más. Entonces, la idea era de esta charla es mostrarle cómo el pensamiento matemático permea y permite enlazar las diferentes estructuras de un proyecto STEAM, mostrarle cómo un proyecto STEAM es un proyecto que realmente es fuerte, hay que ponerle cuidado, no podemos meternos en un proyecto STEAM sencillo y simple, pues que realmente no cumple con las estructuras del proyecto STEAM, sino que simplemente es un proyecto para una feria de ciencias que muchas veces los tomamos así como a la ligera, ¿listo? Toda esta parte de unidad es importante aquí. ¿Por qué es importante aquí la matemática? Porque si tú estás colocando aquí una serie de elementos y necesitas que esto te marque, ¿qué pasa si cuando tomas las medidas el número que te indica no es más alto, es más bajo? Entonces, ojo, la matemática a través del pensamiento numérico te está diciendo, ojo, esos números te están hablando, esos números te están diciendo algo, ponles cuidado. ¿Listo? Aquí está. Entonces, luego de todo esto, será ornamental o alimentario, o sea, simplemente es un lujo o quieres que sea alimentario, qué tipo de plantas va a usar, pero luego estas decisiones, ¿cómo se toman? Luego analizar toda una serie de datos y toda una serie de cosas que has hecho. Es decir, esas decisiones las tomas basadas en algo que se llama números. ¿Sí? Listo. Políticas, bueno, esto sí ya es parte del Ecuador, meta nacional de la
de esto, eso ya más hacia allá, hacia la parte de Ecuador. ¿Listo? Entonces, pues esos son los proyectos que quería mostrarles, mostrarles cómo la matemática permea y ayuda en toda esa parte STEAM, cómo realmente no podemos tomarnos esos proyectos STEAM a la ligera, ¿sí? Sino que realmente ellos tienen que cumplir una función para lo cual fueron creados y diseñados, y es desarrollar pensamiento crítico, desarrollar pensamiento complejo y mirar cómo la matemática los permea y nos ayuda a tomar mejores decisiones dentro de eso, cómo nos ayuda a resolver ciertas problemáticas, porque si encontramos que esos números nos da, entonces, ¿qué tenemos que hacer para resolver esa situación? Entonces, ahí tenemos un desarrollo del pensamiento crítico y pensamiento complejo. ¿Listo? Es lo que les quería mostrar el día de hoy. Entonces, pues, no sé, Silvia, ¿cómo continuamos? Profe, los invitamos a que realicen las preguntas. Pueden escribirnos aquí por el chat de la reunión o levantarnos la manito. Muy buenas tardes. Buenas Bueno, primero que tardes. todo, agradecemos la invitación. Pues muchísimas gracias por la invitación. Y pues mirando los proyectos que ustedes nos muestran, me surge una inquietud. Sí. Bueno, mirando los proyectos que nos muestran, uno, y pues como el discurso que se maneja en la exposición. Bien es sabido que no ha sido muy, o sea, de mucho trabajo el ingreso de la metodología STEAM en las instituciones educativas. De hecho, yo llego este año a una institución que fue dotada con aulas STEAM el año anterior y pues todo estaba completamente nuevo. Entonces, pienso que en la medida que empezamos a mencionar que los proyectos STEAM tienen que ser más exigentes, pues eso hace que sea más difícil que en las instituciones educativas empecemos a utilizar estos recursos. Entonces, yo pienso que las cosas se llaman por su nombre y un proyecto de aula, el aprendizaje basado en proyectos, tiene que cumplir con unas expectativas, tiene que cumplir con unos lineamientos, tiene que cumplir con unos requisitos para llamarse como tal. Lo que no, pues no dejan de ser actividades aisladas. Y en eso sí, y las instituciones educativas nos tenemos que poner de acuerdo. Un proyecto es un proyecto y lo que no es un proyecto no es. Y si es de aplicación de la metodología STEAM, como tal debe verse. ¿Listo? O sea, en términos como de no asustemos los profes con este tipo de cosas. Y la siguiente, ¿cómo tenemos acceso a las experiencias que nos han compartido allí? A ver, lo primero, profe, pues la idea no es asustar a los profes, ¿sí? La idea no es asustar, sino como tú mismo dijiste al comienzo, a veces estamos tomando estos proyectos demasiado a la ligera, ¿sí? Y en muchas ocasiones tú mismo lo sentiste en tu práctica cuando llegaste y te encontraste una sala STEAM que ni siquiera han estrenado, ¿sí? Entonces, yo invito a los profesores no a asustarse, sino a capacitarse y realmente a utilizar las salas STEAM que el gobierno les está dando, ¿sí? Pero utilizarlas de una manera realmente productiva y para lo que fueron construidas. Porque es que las salas STEAM están dotadas de unos elementos que realmente, yo te digo, muchos colegios quisieran tener y no tienen. Entonces, no podemos utilizar, porque yo he visto en algunos colegios que las salas STEAM se han vuelto salas de proyección de videos, se han vuelto salas en las cuales se proyectan diapositivas, cuando realmente una sala STEAM debe ser precisamente para promover el pensamiento complejo, para promover, digamos, el pensamiento creativo. Entonces, por eso yo no los invito a que se asusten, sino que por el contrario, realmente busquen capacitación, busquen la forma en organizar, y en la medida en que ustedes vayan organizando los proyectos STEAM formidables, van acogiendo más y más experiencia. Yo no estoy diciendo que empiecen por este tipo de proyectos que tienen una exigencia más alta. Podemos empezar por proyectos un poco
de menor magnitud, pero que cumplan la funcionalidad del STEAM, ¿sí? Que lo cumplan. Lo otro, profe, es que no sé, Silvia, cómo hacemos, porque yo a través del correo, si se puede recolectar el correo de los docentes que quieran los proyectos, yo se los envío por correo. Entonces, no sé, Silvia, si podemos hacer eso. Claro, profe, por medio de la asistencia nosotros vamos recogiendo los correos y podemos enviarles el material. Listo. Araceli Ocampo pues habla de que está usando STEAM como metodología en la tesis y ha tenido inconvenientes para que la acepten como tal. A ver, la metodología STEAM tiene unos elementos importantes y yo te puedo recomendar una serie de lecturas y todo, pero la mayoría y las mejores están en inglés, porque recordemos que esta metodología STEAM viene directamente de países de habla anglosajona. Entonces, si tú me dejas tu correo con Silvia Araceli, con mucho gusto te doy bibliografía y te recomiendo algunos enlaces importantes. Gracias, profe. Excelente ponencia. Ok, gracias. No sé, César, si respondí a tus preguntas o a tus apreciaciones. Sí, claro, sí, señor. Pues de hecho estos espacios deben ser espacios pues como para el diálogo. Sí, claro, es exactamente sí. Eso. Claro, definitivamente. Cuando yo encuentro eso así, yo digo, pues una necesidad aquí es darle uso a la sala. Entonces hay que empezar a capacitarse, usted lo mencionó, yo empiezo a reconocer primero qué materiales hay para que pueden empezar a servir, luego a alimentarme de lo que es la metodología STEAM y empezamos un trabajo con los robots, con los Jazboom. Sí. César, tú tienes en tu colegio, ¿tienes un kit de eVivo? Sí, señor. Ese kit, entras a la página de eVivo, entras a la página y si quieres me compartes ahora con Silvia tu correo, yo te mando los enlaces, ahí hay cantidad de proyectos que puedes hacer con solo ese kit, ¿sí? Con solo ese kit hay unos 10 o 12 proyectos muy bonitos, solo usando el kit de eVivo. No sé si lo has visto. ¿Sí? Sí, lo he visto, pero no lo he explorado. Yo me incliné por el Arduino y por la micro:bit. Exactamente, pero mira, por ejemplo, con ese kit de eVivo que tú tienes, puedes construir un sistema de irrigación para una huerta. ¿Sí? Ahí está. Y está todo cómo hacerlo. Uno así lo hemos venido pensando con la tarjeta micro:bit. Eso, y pues ahí con ese eVivo lo haces. Tenemos unos niños ya desde cuarto primaria hasta grado 9, organizando, ya haciendo unos programas básicos con la tarjeta micro:bit. Excelente. Y ya poniendo a caminar el robot. ¿En qué me he enfocado? Que los muchachos tienen que aprender a trabajar en equipo. Es una necesidad. Y esto lo tiene que permitir. Excelente. Dos, el uso de las tablets, de los recursos tecnológicos que tengamos con conexión a internet, no son solo para jugar, son para aprender. Ese para es como aprender un enfoque y para que he tenido enseñar. allí. Sí, señor, sí, eso es claro. Sí, y lo otro, sí, me imagino que también tiene las cajas de Lego. Sí, señor. También esas cajas de Lego son magníficas y todo lo que tú puedes construir con esas cajas de Lego que tienes ahí es bastante interesante. Es decir, la combinación de todos esos elementos de esas cajas de Lego, ese kit de eVivo, todo eso, tú lo empiezas a combinar y empiezas a construir una cantidad de proyectos. El problema que yo veo de pronto, César, y tú tienes toda la razón, es que les dan toda una serie de elementos, pero no los capacitan en el uso de esos elementos y la encadenación del uso. Claro, eso es lo que yo he visto. O sea, no encontré, nadie me daba razón específica de qué había ni de cómo lo podíamos usar. Entonces mi trabajo consistió inicialmente en reconocer qué había allí. Y luego, pues por la cercanía, yo dije, bueno, me voy con el Arduino, me voy con la tarjeta micro:bit, empiezo a utilizar la impresora 3D y pues por ahí vamos. Las gafas de realidad aumentada. Esas gafas también los hemos buscaste, utilizado. Hay varios programas, hay uno muy interesante sobre
estudio del sistema solar utilizando esas gafas de realidad virtual. Encontré algunos aplicativos para estudiar el sistema solar, unos para trabajar la anatomía. Eso, sí. Algunos estudiantes me le veían el inconveniente que todo estaba en inglés. Yo le dije, no, es la oportunidad de aprender inglés. Claro. Y un consejo ahí, César, aprovecha esas gafas de realidad virtual y mira hace el comparativo con realidad aumentada. Entonces puedes, por ejemplo, imprimir el cubo de Merge, ¿sí? El cubo de Merge, que es un cubo para usar, y puedes hacer la diferenciación con los estudiantes de lo que es realidad virtual y realidad aumentada. ¿Sí? Y el cubo lo puedes imprimir desde internet. Sí, con ese también hemos trabajado. Pues de hecho, nos llegó un solo cubito y tenemos grupos de 32, entonces tocó imprimirlo. Ah, sí, lo imprimes y lo haces, y es chévere. Entonces mira que yo pienso que vas por buen camino, o sea, estás explorando el material y poco a poco vas llegando hasta que te jales proyectos como los que mostré yo hoy. Me parece que es excelente y ese es el camino que todos los profesores, la verdad, deberíamos seguir. Sí, el material que hay que explorarlo y en la medida que uno encuentre quién vaya un poquitico más adelante, poderle preguntar, poder compartir lo que vayan aprendiendo, los inconvenientes, porque a veces hay algunas dificultades para usar el material, cosas que uno no sabe, pero pues las pregunta y las va resolviendo. Exactamente. No, y en lo que te pueda colaborar, César, ahí queda el correo y cuando te escriba vas a tener mi correo y con mucho gusto. Listo. ¿Listo? Gracias. Ok, pues gracias a ti. Sí, perdón. Aprovechando pues la oportunidad también de esta charla y lo que nos está compartiendo César, pues precisamente todas estas charlas que se están haciendo en el marco del proyecto Valle Labs es para crear esas necesidades, o sea, de ver qué se están haciendo en otras instituciones, qué estamos haciendo nosotros también como universidades, qué estamos explorando y poder crear esos vínculos y esas alianzas. O sea que queda allí también, pues, no solamente para César, sino para todos los que están aquí, pues abiertas las puertas para que sigamos comunicándonos, sigamos también explorando juntos. De pronto algunos llevan un camino un poco más de experticia y de formación en esto, entonces es muy importante que nosotros creemos esos lazos y que digamos pues como trabajando en equipo, que es precisamente uno de los objetivos de esto, o sea que podamos no solo la educación básica y media, sino también la educación superior, trabajar en conjunto y con digamos, un objetivo claro, y es poder impactar la educación de toda la población del Valle. Entonces queda abierta también ahí la puerta y profe Edilson, además agradecerte muchísimo por compartirnos todo ese material tan interesante que revisaste y dejarnos también esa idea de que uno tiene mucho a su alcance y lo importante es la gestión, ¿no? Saber gestionarlo. Muchas gracias. Listo. Araceli, profe. Creo que me equivoqué, pero bonita tarde. Saludos desde México. Ok. Listo. Entonces, Silvia, pues yo creo que ya vamos cerrando.